Nuestro nivel de confianza quizás sea uno de los mayores factores determinantes del éxito o fracaso en la vida. A lo largo de los años he conocido personas muy capacitadas, calificadas, dotadas, talentosas, educadas y demás. Pero no llegaron lejos en la vida solo por la percepción que tenían de sí mismas. Mi percepción de ellas era mejor que la que ellos tenían de sí. Hay muchas personas que se pierden lo mejor de la vida por creerse inferiores, se menosprecian, su actitud negativa les es devastadora. Y tal vez no se dan cuenta de eso, a menos que alguien se lo muestre. Sabes, eres talentoso, hábil, capacitado. ¿Y cuál es el problema? Pues no lo creen. Y mientras no lo crean, es un detrimento en sus vidas. Bueno, la verdad es que la confianza es algo muy importante. De hecho, es algo bueno. Es saludable y nos capacita. Sin embargo, mucha gente piensa, bueno, que si tengo confianza en mí mismo, pensarán que soy autosuficiente y egocéntrico y la gente creerá que soy muy orgulloso. No necesariamente. Podemos tener confianza sin ser orgullosos, egocéntricos ni arrogantes. Porque la confianza es de Dios. Si no la tenemos, no es porque Dios no nos la haya dado, sino porque hemos decidido no creer de nosotros lo que Dios quiere que creamos. En este pasaje en particular, aunque es muy breve, es muy profundo al pensar en lo que dijo el apóstol Pablo en una frase tan grandiosa. Es un versículo fácil de recordar, muy conocido, y la gente lo cita, pero realmente no lo creen. De creerlo, lo practicarían, pero no lo hacen. Su manera de vivir y su falta de confianza prueban que en un momento u otro ellos lo leen, saben las palabras, pueden darles la entonación adecuada a cada palabra, pero nunca les llega a lo profundo. Así que le invito a buscar Filipenses 4. Deseo que comencemos a leer en el versículo 10 de Filipenses 4. Aquí Pablo llega al final de su epístola, solo 4 capítulos, la escribe en una cárcel romana. Y aquí nos da un poco de contexto de lo que sucedía en su vida. Luego leeremos un versículo en especial. Comencemos en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, lo que significa que ellos apoyaban su ministerio, pero luego pasaron por un tiempo difícil y dejaron de apoyarlo, pero ahora volvían a hacerlo otra vez. Y esto es lo que les dijo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir estoy contento, cualquiera sea mi situación? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. De hecho dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, en toda adversidad, dificultad y prueba, he aprendido algo. Y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo tenía un gran sentido de confianza que no era orgullo ni arrogancia. Vayamos por un momento a Hechos capítulo 4, porque aquí podemos entender bien lo que es realmente la confianza. Confianza es valentía, seguridad, es sentir que se tiene un propósito en la vida. Así que, escuchemos lo que dice aquí. Y Pedro y Juan estaban bajo juicio del concilio por predicar el Evangelio. Veamos lo que dice Pedro en el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos habían sanado a aquel hombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros,
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es su mensaje. Y lo dijo de tal manera que respondieron así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que los cautivó? Su confianza. Dijeron, estos hombres tienen algo, y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Ahora, vemos que Pedro y Juan no actuaron con arrogancia, tampoco eran orgullosos, solo hablaron la verdad. Entonces pienso en lo que dice Pablo aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido de esto, estoy seguro de esto. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Juan, capítulo 5, hablando de confianza, veamos lo que dice el versículo 14 en cuanto a la oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos. Estamos persuadidos de esto. Y es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No es ser orgulloso ni arrogante, es cuestión de estar totalmente persuadidos, seguridad plena, convencidos de lo que Él nos dice es totalmente cierto. Ahora, al pensar en esto, viene a mi mente este versículo a 13 que tanto se cita, pero muy poco se cree. Es un obstáculo no creerlo. Y deseo que lo veamos a la luz de lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo al escribir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fue eso lo que quiso decir, seguro. Pero a menudo se malinterpreta. A menudo no entendemos lo que ello implica porque escuchamos a la gente decir, puedo manejar eso, no te preocupes, yo me encargo. A veces es cuestión de confianza, pero otras veces es arrogancia. No te preocupes, yo lo puedo resolver. Permítame preguntarle, ¿se considera usted seguro de sí mismo? ¿O piensa que carece de confianza? ¿Puede distinguir entre tener confianza y orgullo o arrogancia? La confianza es algo bueno. La confianza es saludable. Es una cualidad que todos deberíamos tener y una cualidad que Dios desea que tengamos y disfrutemos para vivir y llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Sin titubear, sin sentirnos incapaces ni inferiores, sino confiados. Y esta fue la convicción de Pablo. Si Dios me llamó a hacerlo, sin duda alguna puedo hacerlo. Hay algo más que deseo que veamos aquí, porque el apóstol Pablo expresa su propia confianza al decir, estoy persuadido, confiado de estas cosas. Y lo que deseo que veamos es lo que implica esta afirmación. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y deseo que veamos que esto nace de una relación. Y la razón por la cual puede decirlo se debe a su relación con Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Él también dijo, he muerto a mi viejo hombre. Es Cristo quien vive en mí. Él entendía su relación. Entendía que se trataba de su relación personal con Cristo, quien cumple todas sus promesas. Así que al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mire el equilibrio. Él dice, indica, esto es lo que yo puedo hacer, pero esto es lo que hace Dios. Puedo. Él me fortalece. Lo haré, pero Él es mi fortaleza. Él es la fuerza, lo que sea que Dios nos llame a hacer, Él nos capacita para hacerlo, Él está allí para facultarnos y para ayudarnos a entender que Él no hace promesas vacías. Entonces, al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la base siempre es nuestra relación, no nuestras habilidades, talentos ni destrezas, pues eso es jactancia y arrogancia. Podemos hacer todo lo que Dios nos llame a hacer en su voluntad. Si no lo queremos, no pasará. Y pienso en muchas personas que Dios llama a su servicio.
Muchas de esas personas a quienes Dios llama se dicen a sí mismas: nunca podría predicar, nunca podría cantar, no podría enseñar, nunca podría ser misionero, no podría hacer esto ni lo otro. Ellos afirman en la presencia del Dios Santo que mora en ellos desde que son salvos, los recibieron al aceptar a Cristo en sus vidas y ahora son cristianos, dicen que creen en Cristo y todo lo demás. No pongo en duda su salvación, pero decirle a Dios que no pueden hacer algo que Él les ha llamado a hacer, es decir, que Dios es injusto, insensato y que se ha equivocado. Que Él nos llama a hacer algo para lo que no nos capacitará ni nos equipará. O sea, es decir, que desde nuestro nacimiento no teníamos esas cualidades innatas en lo profundo de nuestro ser que harían posible nuestro servicio a Dios. O sea, Dios cometió un error. ¿Qué hacen entonces? Le dicen no a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Su vida comienza a ser la imagen de alguien incapaz. No puedo. Y es lo que le dicen a Dios. Pero le aseguro que si Dios nos ha llamado a servirle de algún modo, sea en la iglesia, en el coro o en la orquesta, enseñando en la escuela dominical, sea lo que sea, decirle a Dios que no podemos es cometer un terrible error. Hay una penalidad que se paga al decirle a Dios, no puedo hacerlo. Porque lo que le decimos es, sé que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo no puedo hacerlo. Pablo, reconociendo a veces su propia incompetencia e incapacidad, sabemos que nunca hablaba de lo que él podía hacer. Él hablaba de su insuficiencia, o sea, reconocía su deficiencia, pero ¿qué hacía? También lo alineaba con la facultad y el poder de Dios, y todo se nivela. Quizás sienta, soy incompetente, se siente así. Al comenzar a leer la Biblia y al creer lo que Dios dice, comenzará a entender que Dios asume la responsabilidad de equiparnos y facultarnos. Cualquier persona, sea quien sea, que hace algo por primera vez, quizás se sienta aterrado por lo más mínimo, se dice no porque siente temor. Si tiene una oportunidad en su empleo, quizás un ascenso, pero piensa, no, yo no podría hacer eso. Un momento, si le pide a Dios que le bendiga, y ahora Él le da una oportunidad para probarlo, desarrollarlo, educarlo, ayudarlo a madurar y hacerle mejor persona y un siervo más valioso de Dios en su lugar de trabajo, pero le dice a Dios que no puede hacerlo. Ahora, cuando dice todo, se pregunta, ¿qué quiere decir? Que puedo hacer cualquier cosa y todas las cosas en Cristo. No diría eso, Él no dijo eso. Porque mire, regresemos a esa relación. Pablo habla como hijo de Dios. Pablo habla como siervo de Dios. Mire, él habla basándose en esa relación que Dios le llamó a hacer lo que hacía. Debemos verlo de este modo. Podemos hacer todo y cualquier cosa que Dios nos llame a hacer, escuche, en su tiempo, o sea, cualquiera que sea su voluntad. Podría decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que Él nunca nos ha pedido que hagamos algo para lo que no ha estado a nuestro lado, como sus hijos, para equiparnos, capacitarnos y alentarnos para que lo hagamos. Así es Dios. No podría hacerlo de otro modo. Él tiene una voluntad, un propósito y un plan para nuestras vidas, y cuando Él planificó nuestras vidas, mire, lo que necesitaba, todo lo que necesitaríamos estaba en su plan. Dios no tiene que decir, no, que se nos olvidó de Él, míralo ahora. Dios no actúa de esa manera. Es decir, pensemos, por ejemplo, cuando Dios diseña su plan, digámoslo así, en su omnisciencia, Él sabe todo lo que necesitaremos, en toda nuestra energía, inteligencia, destreza, facultades, talento, todo estaba allí. Así que si nos falta algo es porque hemos perdido algo con Dios. Vuelvo a decir que es nuestra relación. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo que Cristo es nuestra vida. Es nuestra vida. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensemos en esto. Dios
no le dio a Pablo más que a nosotros. Escuche, al ver el plan de Dios para su vida, todo lo que Dios diseñó para ese plan, Él ya lo ha provisto. Alguien podría tener $1.000.000 depositados en su cuenta del banco y sin saberlo viviría toda la vida en necesidad. O si alguien le dijese que lo tiene y se lo confirma, pero respondería, oh, no soy lo suficiente bueno para eso. Dios nunca haría eso. Somos autodestructivos. Y lo trágico de eso es que al autodestruirnos, en cierta forma frustramos el plan de Dios para nosotros. La gente se pasa la vida y piensa, ¿en qué consistió mi vida? Pudo haber sido algo maravilloso si hubiese seguido a Dios. Y al creer ese solo versículo, podremos hacer todo lo que esté en la voluntad de Dios para nosotros con su asistencia, poder y, escuche, con su ayuda. Él nos capacitará si se lo permitimos. Mire, debemos decirle a nuestros hijos, especialmente desde pequeños, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Yo le inculqué eso a mis hijos. Desde antes de que supieran lo que era la voluntad de Dios y aún antes de que conocieran a Cristo, se los decía todas las noches antes de dormir. Les decía, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Busca la voluntad de Dios en tu vida. Cuando alguien crece pensando que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué pasa? Comienza a buscar cuál es ese plan. Pero si alguien crece escuchando, bueno, por tu trasfondo, tu cultura o lo que sea, no te superarás en la vida, no crea eso. Dios es quien determina eso. No permita que nadie le persuada a ser inferior. Al pensar en esto, lo hago de esta manera. Lo que sea que hagamos, Dios nos facultará hacerlo. Lo que sea que digamos en la vida, Él nos equipará para hacerlo. Lo que sea que cantemos, Él nos facultará para cantarlo. Como sea que actuemos en la vida, Él nos capacitará para hacerlo. Cualquier tarea que Él nos encomiende, nos facultará hacerla. Así es Dios. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensemos en esto. Él era judío, era un rabino, a su criterio. Él tenía grandes credenciales. Si alguien le hubiese dicho, ¿crees que tu vida podría cambiar para convertirse en cristiano? De ninguna manera. Nunca lo habrían convencido de que un día sería apóstol de Jesucristo, a quien odiaba y despreciaba. Hasta que conoció al Señor. Y me encanta eso. Ahí, acostado en el suelo, viendo hacia arriba, pero solo veía la oscuridad. Escuchó la voz del Salvador. Dios transformó su vida. Y cuando lo hizo, transformó su vida de tal modo que nunca volvió a ser el mismo. No trató de vivir en el pasado. No dijo, bueno, nadie me escuchará. Aunque por un tiempo los cristianos no lo escuchaban, le tenían miedo. No se dio por vencido. Siguió adelante. Le echaron a la cárcel. Dijo, ¿hasta aquí? No. Tan pronto salga, voy a Filipos. Tan pronto salga de la cárcel, iré a Éfeso. Tan pronto salga de esta prisión, iré a Colosas. O sea, nunca se detuvo, no se dio por vencido. Y gracias a Dios, porque cada uno de nosotros y todo el que escucha este mensaje, somos bendecidos como resultado de la confianza que Él tuvo, que nunca se dio por vencido. No bajó la cabeza sin importar la circunstancia. Tenía un plan para Él. Y también tiene uno para nosotros. Lo que deseo que veamos es que Dios no tiene favoritismo. Él no tiene preferidos. Alguien dirá, yo nunca podré hacer lo que hace. Quizás Dios no quiere que lo haga. Pero pregúntele, Señor, en este punto en mi vida, ¿qué puedes hacer conmigo? Si puedo hacer cualquier cosa y todo lo que sea en tu voluntad, ¿qué deseas hacer con mi vida? Lo que debemos de ver es que tenemos la capacidad y la ayuda de Dios Todopoderoso, que nos faculta hacer cualquier cosa para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. El pasado no debe ir delante de nosotros. Lo que Dios ya nos ha perdonado no nos pedirá cuentas. Él nos perdonó, nos limpió, borrón y cuenta nueva. Por esa razón, Jesucristo tuvo aquella conversación con Nicodemo y hablaron de nacer de nuevo. Él dice que tenemos una nueva vida. Y Nicodemo entendió el mensaje porque estuvo en la crucifixión.
¿Qué desea hacer Dios en su vida? Hoy en nuestro siglo tenemos el mismo derecho de decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tenemos el mismo derecho que tuvo el apóstol Pablo en su día. Podemos decirlo basado en tres cosas. Primero, nuestra posición. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Segundo, nuestra percepción de quién es Cristo. Él es el soberano del universo. Él puede hacer en su vida cualquier cosa que decida hacer. Cualquier cosa. En tercer lugar es basándonos en nuestra posición, nuestra percepción y en las promesas de Cristo. ¿Qué promete? Promete estar con nosotros, pase lo que pase. Promete proveer para nosotros, cueste lo que cueste. Promete darnos poder y fortaleza en cualquier circunstancia. Es decir, podemos mencionar muchas promesas. ¿Y qué pasa? Donde sea que usted se encuentre y pase lo que pase, Él es quien le faculta para poder decir en el siglo XXI lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo por su fuerza y su poder. Esa es su voluntad. Puedo afirmarlo. Hoy, quien quiera que sea usted, hoy en el siglo XXI, yo puedo hacer cualquier cosa y todo lo que Cristo me llame a hacer, es decir, todo lo que esté en su voluntad, en su fuerza, puedo hacerlo. No es jactancia, sino tener confianza. Recuerde que la base bíblica de esa confianza es nuestra relación con Dios. La promesa de su presencia y su poder en nuestra vida. Y la promesa, por ejemplo, de que Él nos sustentará, protegerá, pase lo que pase. Dios nunca cambia. Hoy mismo, en este instante, donde quiera que esté, usted puede tomar una decisión. De hoy en adelante, declararé ese versículo basándome en que mi Padre tiene un plan para mí. Me mostrará su voluntad día a día. Puedo descansar confiado de que tengo su ayuda, su guía, su dirección y provisión para facultarme para hacer cualquier cosa y todo lo que me llame a hacer. Si usted puede hacerlo, transformará su vida. Dejará de preocuparse por su apariencia, comenzará a pensar que luce muy bien, sentirá que su carga comenzará a alivianarse, la gente se preguntará qué le ha pasado. Soy hijo de Dios. Tengo su asistencia, presencia, su poder, su provisión y protección en mi vida para hacer lo que Él quiera que haga. Quien quiera que sea, Dios puede hacer maravillas en su vida hoy, sin importar su edad. No importa dónde se encuentra en la vida, Él puede hacer algo grandioso en su vida. Si usted le dice: acepto por fe esta verdad basada en mi relación contigo, en tu voluntad, en tus promesas, en el nombre de Cristo. Amén. Basta con pedírselo. Es la palabra de Dios. No le he dicho nada que no esté en la Biblia. Podríamos leer muchos otros versículos. Solo hay que apropiarse de ellos. Quiero saber la voluntad de Dios y decido andar en ella y veré algo maravilloso que Dios hará. Lo más probable es que sea algo que ni siquiera ha pensado. No se conforme con menos de lo mejor de Dios que Él ha provisto. Padre, cuánto agradecemos que nos amas. Pienso, cuando Pablo dijo esas palabras hace 2000 años, tal vez no tenía idea de la influencia e impacto de su vida. Te pido hoy que todo el que escuche este mensaje sea sabio y valiente para escoger, desde el momento en que escuche, aceptar por fe la verdad de este versículo
y las posibilidades que tiene, basándose en su relación personal y estrecha con Cristo, y el gran poder disponible para cada paso y cada labor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.